Querido del cielo, que Dios te bendiga y te guarde mucho en este día. Que la paz del Altísimo pueda reinar en tu corazón. Bien, en el día de hoy yo quisiera hablarles de lo que es el perdón. Así que yo quisiera leerles un versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículo 21. Dice así: Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Tremendo la respuesta que Jesús le da al apóstol Pedro. Vamos a orar para así poder entender qué tipo de perdón nosotros debemos de brindar hacia los demás, hacia nuestro prójimo, y que Dios nos enseñe a poder perdonar como realmente nosotros tenemos que perdonar. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que mora a las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dirige, oh Dios, nuestra vida, que podamos honrarte, que podamos glorificarte. Bendice a las personas que están viendo esta programación y que tu Santo Espíritu esté con ellos, Dios, que ellos puedan escuchar atentamente las palabras que hemos de hablar aquí, que puedan atesorar en su corazón y que, bendito Padre, ellos puedan reflexionar en ella y hacer su decisión por ti. Bendícelos, dirige su vida, oh Dios, a los enfermos que nos están escuchando también. Pasa tu mano de sanidad sobre ellos y que ellos puedan sentir esa sanación que solamente tú puedes dar. A nosotros, la familia de esta programación, que tú nos bendiga, nos proteja, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros. Úngenos, oh Dios, en tu amor y que podamos brindar ese amor hacia los demás. Perdónanos y ayúdanos a aprender a perdonar. Guárdanos del mal, confírmanos en la fe y ayuda a conservar nuestras vidas a ti. Dirígenos siempre y cuando tú vengas en gloria, permítenos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, oh Dios, por esas lindas promesas y gracias porque sabemos que tú vienes pronto a buscarnos para irnos contigo en las naciones celestiales. En cuanto estamos aquí, dirígenos y ayúdanos a testificar de ti. Ayúdanos a proclamar este evangelio de paz, este evangelio de amor y este evangelio de perdón. Que los que escuchan esta programación, bendito Padre, puedan aceptarte a ti como su único Salvador. Dirígenos siempre, te lo rogamos y te lo suplicamos por los méritos de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en el día de hoy yo quisiera hablarles de lo que es el perdón. Pero no es ese perdón que nosotros como seres humanos brindamos a los demás. No ese tipo de perdón. Porque lamentablemente el perdón de nosotros es como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado a personas que dicen por ahí: yo perdono, pero no olvido. ¿Ustedes creen que ese perdón es un perdón genuino? ¿Es un perdón verdadero? ¿O es un perdón que sale realmente del corazón del ser humano? No. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y de la única forma que nosotros podemos aprender a perdonar es cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Y sus discípulos, los discípulos de Jesús, créanme que están pasando por esa misma situación. Si vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Lucas, capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante dice así: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: Cuando oréis, decid de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de hoy, dánoslo cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Es importante tener en cuenta
que cuando nosotros oramos, nosotros nos comprometemos a perdonar como Dios nos perdona a con nosotros. Si vamos al capítulo 11 de Lucas, vemos en el versículo 4 que dice así, lo voy a leer de nuevo y dice así, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. O sea, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios arrodillado y suplicándole a Dios por nuestras vidas, cuando le decimos a Dios, perdónanos, nosotros de esa misma forma tenemos que decir, perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos a que nos deben. En otras palabras, nosotros, si no perdonamos como Dios perdona, Dios no nos va a poder perdonar. Porque Dios anda buscando a un pueblo que se parezca a Él en todo el sentido de la palabra. Y eso incluye el saber perdonar. Mi querido, mientras me encontraba estudiando lo que es el perdón, eso me llevó a pensar en la historia de José. Una historia que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que podemos verla, podemos leerla en el libro de Génesis, en el capítulo 37 hasta el capítulo 50, una historia fantástica. Y dice de la siguiente manera que nos habla allí de un joven, obvio llamado José, que tenía aproximadamente 17 años. José era uno de los hijos del patriarca Jacob. Ese patriarca tenía 12 hijos, de los cuales José era uno de los más pequeños. Tenía 17 años aproximadamente. Y nos cuenta la historia que José era odiado por sus hermanos. Dice la historia que José era amado por su hermano en gran manera. Y por esas situaciones y muchas otras situaciones, los hermanos de José lo despreciaban. Nos cuenta la historia que en una ocasión José tuvo un sueño. Él le contó a sus hermanos que su sueño empezaba que ellos se encontraban en el campo. Y la gavilla de José se paró en medio de la gavilla de los otros hermanos de él. Y esas gavillas de sus hermanos se inclinaban delante de la gavilla de él. Y ese sueño llenó de ira en gran manera a sus hermanos. Decían, ¿acaso vamos nosotros a postrarnos en tierra para ti? Y no obstante, José tuvo nuevamente un sueño. Dice la Biblia que José le contó a sus hermanos y a su padre que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Dice las Sagradas Escrituras que hasta su papá se sintió medio aludido por ese sueño. Pero sus hermanos lo odiaron aún más por los sueños y por la forma que el patriarca Jacob trataba a José, que no trataba igual a sus hermanos. Incluso dice la Sagrada Escritura que Jacob, por el gran amor que le tenía a José, le regaló una túnica tan preciosa que sus hermanos empezaron a protestar que por qué les regalaba cosas a José y ellos que hacían todo el trabajo pesado no les regalaban a ellos. Y nos cuenta la historia que en una ocasión el patriarca Jacob envió a José a mirar a sus hermanos a ver qué estaban haciendo, porque ellos fueron a un lugar lejano a llevar a sus ovejas a pastar. Y sigue contando la historia, mi querido, que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos estaban tan llenos de ira que lo agarraron, lo golpearon y lo tiraron dentro de un pozo. Hasta ese punto vemos que el odio a José de parte de sus hermanos era grande. Incluso sigue narrando la historia que ellos querían matarlo, pero había uno de sus hermanos que intercedió por José. Y como no pudieron matarlo, pues entonces pasaron unos ismaelitas por ese lugar y sus hermanos los vendieron. Imagínese usted, mi querido, para unos hermanos vender a uno de sus hermanos como esclavo, tenían que odiarlo en gran manera. Porque ¿cómo es posible tú puedes vender un hermano tuyo? Pero dice la Sagrada Escritura que lo vendieron y los ismaelitas que compraron se lo llevaron a la tierra de Egipto. Y allí fue comprado por un alto rango, un oficial de alto rango en la tierra de Egipto. Y no obstante, dice las Sagradas Escrituras que José allí prosperó en la tierra, en la casa de ese oficial llamado Potifar, que José prosperó. Nos cuenta las Sagradas Escrituras que José se mantenía
adorando a Dios y que todo lo que él tocaba prosperaba. Pero llegó una ocasión que la esposa de Potifar puso los ojos en José. Y allí, como él no quiso ceder a estar con ella, lo acusó vilmente de que él lo había tocado y llegó a la cárcel también. O sea, vemos en esa historia que José, de ser a un niño, por decirlo así, mimado, un niño querido en su casa, amado, aunque era odiado por sus hermanos, pero era amado en su casa, por lo menos por sus padres, eh, lo vendieron, lo golpearon, lo llevaron, lo mandaron a Egipto y después de mandarlo a Egipto fue comprado, después lo pusieron en la cárcel y tuvo en la cárcel más o menos 2 años en la cárcel. Dice la Sagrada Escritura, mis queridos, que José se mantenía bajo el cuidado de Dios. Dios cuidaba a José a pesar de que estaba pasando por todas las situaciones. Y vemos en la Sagrada Escritura que dice que José pudo decirle el significado de un sueño que tuvo el faraón, y por decirle ese significado, José fue uno de los más altos rangos en Egipto, fue un gobernador en Egipto. Dice la Sagrada Escritura que José pudo profetizar que iban a haber unos años de hambre, unos años de abundancia y luego unos años de hambre. Y por esa situación fue puesto como un gobernador en Egipto. Y después que pasó toda esa cosa, que llegó el hambre, los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a comprar trigo. Imagínense con quién se encontraron sus hermanos allí, los hermanos de José. Con José se encontraron allí. Lamentablemente que ellos no lo reconocieron. Pero dice las Sagradas Escrituras que aunque José tenía el poder para mandarlo, se puede decir ejecutar, para mandarlo a castigar en gran manera, José no lo hizo. José hizo todo lo contrario. Si vamos a las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 1 al 5, dice así: a este punto José no pudo ya contenerse más delante de toda aquella gente que estaba con él, y gritó: salgan todos de aquí. No quedaba ninguno cuando José se dio a conocer a sus hermanos, pero rompió a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios y los servidores de Faraón. Y dice el versículo 3, José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ellos quedaron tan aterrados de verlo que no podían responderle palabra alguna. Y dice el 4, les dijo: acérquense. Y se acercaron. Yo soy José, pues le dijo, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Y dice el 5, pero no se apenen ni le pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarle la vida. En otras palabras, José tenía el poder para mandarlo a castigar por haberlo hecho a él, haber pasado toda esa situación que pasó. Desde ser un niño cuidado en su casa por su padre, hasta ser vendido, golpeado, difamado, llevado a la cárcel. ¿Ustedes no creen que José podía irse en contra de ellos? Claro que sí. Pero José no perdona como perdonamos nosotros. José perdonó como perdona a Dios, como Dios lo perdonó a él. Y más adelante nos dice la historia que cuando el patriarca Jacob falleció, sus hermanos tuvieron miedo porque pensaron que José iba a tomar represalia con ellos. O sea, a veces nosotros no podemos encontrar gente que nosotros como hijos de Dios, como personas que tememos a Dios, que amamos a Dios, a veces perdonamos a alguien y esa persona piensa que nosotros lo perdonamos, pero podemos llegar a tener represalias con esa persona. Y mis hermanos, si nosotros somos seguidores de Dios, tenemos que perdonar y olvidar totalmente lo que pasó. Aunque da pena que a veces no depende de nosotros el castigo que esa persona va a pasar. Pero siempre y cuando dependa de nosotros, mi querido Dios, nosotros tenemos que perdonar y olvidar. Dice la Sagrada Escritura que los hermanos de José, cuando murió el patriarca Jacob, tuvieron miedo, porque pensaron que José iba a tomar represalia en contra de ellos. Pero si vamos a las Sagradas Escrituras, mi querido, cuando nosotros estamos de parte de Dios,
Por eso es que siempre le he dicho, nosotros tenemos que ser diferentes. Y en esta ocasión nosotros, si estamos de parte de Dios, cuando perdonamos, no podemos perdonar como los demás, que todavía tenemos eso dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos que hacer como Dios. Perdonamos. Dios cuando te perdona, mi querido, Dios agarra esa ofensa que tú hiciste en contra de él y lo tira más profundo del mar. Y no se acuerda nunca más, dice la Sagrada Escritura, de ese pecado. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 50, versículo 19 al 21, dice lo siguiente. José le respondió, no teman. ¿Acaso podría ponerme yo en lugar de Dios? Eso es José diciéndole a sus hermanos. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven. Conservar la vida de un pueblo numeroso. No teman, dice José, pues yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló hablándoles con palabras cariñosas. Mi querido del cielo, no importa por la situación que alguien te ha hecho pasar, como dije anteriormente, si esa persona te hizo pasar por una situación tan difícil, siempre y cuando dependa de ti, dependa de mí, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque Dios, escuchen bien, Dios en la cruz del Calvario, ¿qué ustedes creen que Dios hizo en la cruz del Calvario? Dios no murió allí, o Jesús no murió allí en la cruz del Calvario porque le place morir en la cruz del Calvario. No, Jesús murió para salvarte a ti y a mí, para perdonar tus pecados y perdonar mis pecados. Y mis hermanos, dice la Sagrada Escritura que Jesús había tanto pecado que hasta Dios tuvo que apartarse por tan grande pecado que Jesús tenía y estaba llevando sobre sí. Entonces, si Jesús te perdona a ti, me perdona a mí, ¿por qué nosotros no podemos aprender a perdonar? Y si nosotros no podemos considerar el perdón que Jesús nos tuvo a nosotros, porque quizá podemos decir, Jesús era Dios, sí, pero también era 100% hombre. Pero también la Sagrada Escritura tiene muchos ejemplos, como el caso de José, que a pesar que sus hermanos lo trataron de una forma tan desagradable, tan vil, tan miserable, que llegó al punto de venderlo a él como esclavo. Y después de llegar a la cárcel, José lo perdonó, sin importar qué ellos lo habían hecho. Aunque ellos entendían que José no lo había perdonado de una forma definitiva, José se encargó de demostrarle que sí lo había perdonado de una forma definitiva y que no se quería acordar nunca más de lo que había acontecido. Incluso le dijo, me voy a poner yo en caso de Dios, en lugar de Dios. No, yo te voy a perdonar porque Dios me perdona a mí también. Si seguimos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente. Más bien sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Querido, aunque la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonarlo mutuamente, o sea, usted me perdona y yo lo perdono. Pero aunque a usted no le place perdonarme, y si a usted no le place perdonarme, es porque Dios no mora en su corazón. Pues sí, yo tengo que perdonar, porque Dios sí mora en mi corazón. Y como le dije, mi querido, hay situaciones que usted hace algo en contra de una persona y la consecuencia de ese acto que usted cometió, quizás se vaya muy lejos, que el que usted ofendió no tenga control de eso. Si hubiera sido el caso mío, yo lo puedo perdonar, claro, y puede hacer que la consecuencia pues usted tenga que pagar. Pero en mi corazón, yo tengo que perdonar a usted, así como Dios me perdona. La Sagrada Escritura es clara, mi querido, cuando habla del perdón. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a las Sagradas Escrituras. Tenemos que vivir como Jesús vivió en esta tierra. Jesús vivió de tal forma que el ser humano no ha podido todavía tratar de comprender cómo vivió Jesús.
Pero en este programa vamos a entender que Jesús vive una forma para perdonar a usted y perdonarme a mí. Para que nosotros podamos vivir una vida de gozo en este mundo, aunque pasamos por tantas calamidades. Jesús nos perdonó a tal grado que cuando Él venga dice que viene a buscarnos a cada uno de nosotros. Porque Jesús te perdonó y no recuerda más tu pecado. Así que mi querido del cielo, siempre y cuando dependa de usted, perdona a su hermano, perdona a su prójimo. La Sagrada Escritura nos llama a ser igual a Jesús. Y en las Sagradas Escrituras hay muchos ejemplos de los cuales nosotros también podemos aprender, como en el caso de José, que pasó por todas estas situaciones, perdonó a sus hermanos. Así que, amado del cielo, en este momento yo voy a orar para que Dios pueda hacer un cambio en mi vida y pueda hacer un cambio en tu vida. Que tú puedas aceptar a Dios y Él pueda hacer morada en tu corazón. Y que podamos vivir una vida que los demás vean la diferencia. Y esa diferencia sea Cristo Jesús. Vamos a orar para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Oramos. Querido Dios y Padre nuestro que mora a las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor y gracias por tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, por tu Hijo Cristo Jesús, que murió allí en la cruz del Calvario para perdonarnos. Te damos gracias, oh Dios, porque a pesar de que nosotros te rechazamos, a pesar de que estamos en la situación que estamos, tú nos amas y nos perdonas. Gracias. Te suplico, Dios, que bendiga a aquellas personas que están viendo esta hermosa y linda programación. Que tú los perdones, tú los dirijas. Y que ellos puedan entender, bendito Dios, que tú los amas. Que ellos puedan abrir su corazón y que tú puedas morar en ellos. Guárdalos del mal. Bendícelos. Te suplico, Dios, también por mi compañero de trabajo. Que tú los bendigas, los protejas. Hay un amigo muy querido para mí, oh Dios, que está pasando por una situación. Bendícelo. Visítalo, Dios. Yo sé que solamente con tú visitarlo, Él va a tener un perdón y una paz en su vida que jamás ha experimentado. Bendícenos siempre a esta familia, a esta programación. Guárdanos del mal. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Que podamos honrarte y glorificarte. Ayúdanos a vivir para ti. Que tu Santo Espíritu mueva nuestro corazón, oh Dios, y que podamos perdonar como tú nos perdonas. Pon en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Dirígenos siempre y cuando tú vengas, oh Dios, llévanos contigo. Que tu Santo Espíritu nos guarde para ti. Y que cuando te damos ver en las nubes de los cielos, podamos todos, incluyendo a aquellas personas que nos están viendo, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por esas lindas promesas. Muchas gracias. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Querido del cielo, que esta programación haya sido de tu agrado y que Dios pueda vivir en tu corazón. Gracias por escucharnos y por estar ahí atento a escuchar palabras de vida para vida. Que Dios te bendiga y te guarde mucho.